La Estrada tiene unos días de sol, vamos, espectaculares, ya habéis visto nuestro verde y todo eso. Pero de vez en cuando le damos paso a la lluvia, porque somos así de maravillosos, ¿verdad, Gabriel? ¿Verdad? Bueno, vamos a poneros una canción, por favor en silencio, porque no la hemos podido poner más voz, y queremos que la escuchéis bien, porque creo que tiene un mensaje que para empezar es lo que procede. Dale. Cinco mujeres fantásticas, dos de ellas de La Estrada, como no podía ser de otra manera. Y una de Cotobadet. Todo en familia, todo lo bueno se junta. Queda en la comarca, queda en la comarca. Bueno, ahora sí,
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al primer congreso de la Federación por la Igualdad das Mulleres da provincia de Pontevedra, FEMUPO y también a Estrada, donde os recibimos con los brazos abiertos. Tras el primer congreso provincial de asociaciones de mulleres en igualdade, el pasado 21 de septiembre de 2019 en el Concello de Cervedo Cotobade, nace FEMUPO. Y como dice la canción que da entrada a este primer congreso, lo hace porque ya es el momento, ya llegó la hora, llegó o día, Carraxe e Valencia. Mujeres de Cervedo Cotobade, Alama, Fontecaldelas, Vigo, Pollo, Bueu, Baixomiño, Tui, Lalín, Morrazo, Escribela, Lourizán, Porriño y Estrada trabajan en red. Una hoja de ruta con mucho Carraxe, valentía y objetivos claros y definidos. Un año caminando juntas para llegar hoy hasta aquí. Os presentamos los primeros 365 días de FEMUPO. Bueno, creo que es un aplauso. Parece que no hemos hecho muchas cosas, porque, bueno, el tiempo pasa volando. Nos ha costado un poquito más este año, porque hemos tenido un invitado que se presentó así, sin que nadie lo hubiera hecho. Se abrió la puerta de nuestras casas, de nuestra sociedad y de todo, y nos complicó un poco la vida. Y quiere seguirnosla complicando, pero aquí estamos nosotras para decir, bueno, hasta cierto punto. Así que, Carraxe y valentía, que es lo que nos hace falta. El año pasado escuchamos las intervenciones de todas las
compañeras presentes y algunas que no pueden estar hoy aquí por otra serie de motivos, sobre lo que vivían en sus propios municipios cuando querían trabajar, colaborar y aportar para hacer frente a la visible, triste y lamentable realidad que nos rodea, se les cerraban las puertas. Cuando me tocó a mí hablar, os dije que me habíais movido los esquemas, que estaba un poco así aturdida, que no entendía muy bien cómo podían pasar estas cosas, porque de donde yo venía, estas situaciones no se daban a lugar. Hablé de nuestra corporación municipal, donde más allá de las diferencias políticas que existen entre ellos, había un punto de inflexión en el que se estaba de acuerdo y en el que se trabajaba en ardua labor para concienciar a nuestra comunidad vecinal. También dije que una de las personas que unificaba todo lo expuesto era nuestro alcalde, y pedí un fuerte aplauso para un desconocido de la mayoría de los que hoy estáis aquí presentes en esta sala, ¿os acordáis? Pedí un aplauso. Le dimos un aplauso. Le dices un aplauso. Hoy voy a pedir nuevamente un aplauso para don José López Campos, alcalde de Astrada, que está aquí apoyando desde el minuto cero esta iniciativa. Os voy a contar una pequeña anécdota. Recuerdo que cuando le comenté que nos habían invitado a participar al Congreso de Cerredo-Cotobade, me dijo, nada más dije, nos han invitado a participar en el Congreso Cerredo-Cotobade de Mujeres. ¡El segundo en Estrada! ¿Es verdad o mentira? Bueno, pues señor López, no estamos en el segundo Congreso provincial de asociaciones de mujeres en igualdad. Estamos en el primer Congreso de la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la provincia de Pontevedra. Y es un honor tenerte aquí. Ahora, señoras y señores,